A estudiar en esta tarde en Timoteo, su primera carta. A ver si nos queda tiempo, estaremos visitando Juan, el Evangelio. Primera carta de Timoteo, es capítulo 4, después vamos a estar yendo al 1. Hablando con un amado en la fe el día de ayer, nos hablaba de ideas, de enfoque, de cómo decía, si no tienes una banda de música en tu iglesia, dice, entonces enfócate, dice, y ora a Dios para tener una. Porque sabe que los últimos tiempos su énfasis está en la vista. Y nos habló ni siquiera ninguna palabra de este nuevo glorioso pacto en el cual nos gloriamos, donde solamente aquí está la vida eterna. No hablando de este lugar, sino el pacto, el nuevo pacto, el cual se estudia en toda la faz de la tierra, y en toda la faz de la tierra tenemos hermanos y hermanas que descansan en esta verdad. La escuela dominical de hoy es fortalecidos en contra de la apostasía. Porque sabe, cuando iniciamos en Cristo Jesús, es más, a veces si nos damos por entendido quiénes somos en Cristo, toda la herencia que hay en nosotros, de que en nosotros exista vida eterna, porque se nos hace demasiado bueno para creer que usted y yo poseamos vida eterna. Se nos hace demasiado fácil para poder retener eso. De hecho, una de las condiciones del nuevo y glorioso pacto es, allá en 1 Corintios nos dice, que no lo busque, dice, este es el evangelio que os he anunciado, dice, el cual recibisteis, el cual creísteis, si retenéis y perseveráis, entonces sois salvos, dice, si no en vano creísteis. Y ahí está el evangelio. Ese evangelio solamente es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y aferrarse a eso, ¿sabe qué? Cuesta. Porque aún esta persona cuando platicaba me decía, la vista. Pero gloria a Dios que ninguno de los que están acá andan por vista, sino todos los que estamos acá, este grupo tan precioso y tan nutrido, se aferra a oír la verdad de Dios. Porque esta es la que hace libre al ser humano. Esta es la que le mantiene enfocado hacia nuestro destino, hacia nuestra meta final, que es ir y ocupar aquel lugar que ya está reservado, que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que ese es un lugar que usted y yo solamente vamos a llegar a ocupar porque ya es nuestro, ya es mío. Ese lugar nadie me lo quita. Así que dice Timoteo, capítulo 4, su verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Recuerda que esta es una escuela dominical y a ver si el hermano Vázquez nos bendice con la palabra apostatar, o si alguien tiene una idea de qué es apostatar, levante su mano y nos ayuda. Hermano Coronado, ¿qué es apostatar? Negar la fe. Negar la fe. Ya no creer. Ya no creer, ¿verdad? Vamos a ver, hermana Judith, ¿qué es apostatar? Ajá. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿por qué es importante que usted y yo tengamos un énfasis en esta escuela dominical, en esto? Porque a veces cuando nos dejamos ir por la vista, y justamente ese es el antiguo pacto estaba lleno de cosas que se veían, que eran, es más, desde el Edén, desde la falla, dice que el fruto era codiciable a los ojos, que era
llamativo, era agradable. Entonces, desde la falla de nuestra tatarabuela Eva, juntamente con ella Adán después, desde ese momento hasta acá, pareciera como que la cuestión de los ojos es algo que traiciona mucho al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Y a veces tendemos a flaquear un poco, a ser débiles, solamente porque alguien lo dijo de otras palabras, dijo, pues porque alguien vino y le bailó un jarabe tapatillo, dicen por ahí, ¿no? Así que no. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días, dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. El algunos, pregunto, el alguno que apostata de la fe, ¿será porque era un genuino de Dios y por eso es que apostató? ¿O ese alguno que alguien que me ayude? ¿Qué quiere decir alguno? ¿En qué condición se encuentra ese de algunos? ¿Sí? Pienso de que, sí, como usted dice, esos algunos son de los que un día creyeron y después se confundieron, porque en lo que creyeron no estaba fundamentado en la roca que es Cristo. Entonces se perdieron, porque a los otros que apostatan nunca han creído y por lo tanto siguen en su vida. Es correcta la respuesta de nuestra hermana, porque el creer es ese momento de pasar de hombre natural a mujer espiritual. Ese momento en el que a usted y a mí, como hijos de Dios, que hemos sido bautizados con su Espíritu, esto a mí, como hijo de Dios, genuino de Dios, me sirve para exhortarme. Me exhorta, me dice, ¿sabes qué? No confundas, no tomes la gracia como libertinaje. No la tomes a la ligera, porque hasta eso también está relacionado con el apostatar. Como tomar muy a la ligera la gracia de Dios. Ahí, la palabra que estaba tratando de recordar a la hora de orar era la palabra cauterizada. Esta epístola en su segundo verso que vamos a leer dice que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia se puede llegar a bloquear con un callo espiritual que, por claro que sea el evangelio, el ser humano a veces no lo va a poder escuchar. Es tan claro que va a decir, no lo entiendo, y está confundido, y debido a esa confusión es que termina apostatando. Pero esta palabra no es para enseñarle a apostatar, sino justamente para enseñarnos. Cristo la dejó plasmada para enseñarnos a renunciar, a resistir la apostasía, que bajo ninguna circunstancia a usted y a mí nos afecte en lo más mínimo. ¿Sí? Hermano Coronado, levantad su mano. Sí, un claro ejemplo de quien apostató fue Salomón, porque él, como tuvo tantas mujeres paganas, dice la Biblia que fue tras de los dioses paganos de las mujeres. Entonces al final apostató. No sé si está en lo correcto, pues, pero no sé si lo vamos a ver en gloria siquiera. Fíjense que bíblicamente sí lo vamos a ver en gloria, porque justamente Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí lo que citamos es Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas son para usted y para mí, y las no reveladas son solamente Dios. Entonces, ahí en ese departamento, solo lo que sí sabemos es que Salomón fue traspasado de $1.000.000. De eso sí sabemos que nadie lo libró. Es más, él mismo expresa, claro, por el Espíritu de Dios, pero sí expresa, dice que encuentra que todo es vanidad de vanidades. Entonces no le encuentra sabor a la vida. Mire, a pesar que es multimillonario, el hombre más millonario del mundo, ni aún así le encuentra sabor a la vida. Mire, por eso es que cuando nuestra mirada está en las finanzas, y justamente esta epístola lo toca en el capítulo 3,
si usted lo examina, en ese capítulo 3, donde dice que codiciándolo alguno, fueron traspasados de muchos dolores. Eso no estaba en nuestro gozo, pero ya que alguien que lo encuentre de favor, a lo mejor no fue el 3. Dice que el amor al dinero es ni de ganancias deshonestas, dice, codiciándolo a algunos. 3:3. Ese era, ¿verdad? Sí, gracias. Sí dice de ganancias deshonestas, ajá. Pero más adelante, no sé si es atrás, donde dice que fueron traspasados de muchos dolores, dice, hablando del dinero. Bueno, para ver el contexto de lo que le sucedió al amado Salomón, ¿no? Bueno, ahí si alguien lo encuentra, me lo hace saber. Seguimos con nuestro gozo. Capítulo 4, verso 1 de Timoteo. Resistiendo la apostasía. Es el estudio de esta escuela dominical. Así que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Un espíritu engañador es aquel que le dice, al fin que hago, que ya eres un perdonado, puedes hacer como te ven en gana. Usted está escuchando un espíritu engañador. No. Dios quiere que el propósito de este mandamiento sea el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a rescatarnos de esos descuidos, si es que andamos por ese departamento. Dice el 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Si esto usted y yo disfrutamos en esta tarde, en esta escuela dominical, dice, todos sin excepción, porque también usted es ministro de Jesucristo. Dice que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pues rogamos reconciliados con Dios. Un embajador, un ministro. Eso somos en Cristo Jesús. Así que por eso es que insistimos la comunión en este nuevo y glorioso pacto. Dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué delicioso eso. La buena doctrina que has seguido. Hermana Gloria. ¿Qué dijo el diccionario de qué era apostasía? ¿Lo encontró, hermano? Gracias. Tiene sentido. Entonces, sí, dijo bien la declaración del hermano Coronado.